Shalom, shalom a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente, Fundación Orahaim. Les damos la bienvenida a todos de casa y recordarles que estamos siguiendo el segmento sobre nuestro estudio de fundamento y práctica sobre el tema de las leyes de la Shonara. Hoy continuamos con la parte número 5 con nuestro querido Rab Asher Kakwa de Colombia. Así es que todos bienvenidos, con mucha alegría, contentos para recibir la Torah del Eterno y recordarles que mantengamos nuestros micrófonos en silencio en el transcurso de la clase. La parte final puede que tengamos un espacio para preguntas o comentarios. Así es que adelante, querido Rab. Gracias Francisco, nuevamente por acá, Baruch Hashem, gracias a todos también los presentes. Como decía Francisco, continuamos con el curso que estamos haciendo de leyes en la práctica no ágida y hemos hablado también, o estamos hablando de estos conceptos que son parte importantísimo en el crecimiento personal. ¿Ya? Hay muchos libros, de hecho estaba mencionando ahorita un libro que lo recomendé, aprovecho para decirlo en la grabación, que quede también, que sería bueno que se lean también el libro de El Caballero de la Armadura Oxidada, que es considerado como un libro un poquito de una historia, pero también tiene consejos de autosuperación de un autor judío. Y son libros, encontramos biblioteca bastante amplia en todo lo que tiene que ver en el crecimiento personal. Muchos libros que no tienen, o sea, no son hechos por un rabino o basados en la enseñanza de la Torá, pero hay mucha literatura sobre el crecimiento personal. Y también hay mucha literatura sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es el tema del enojo. Ahí estaba viendo que hay muchos libros también sobre el tema de controlar el enojo. Incluso hay un libro que lo conocí también, que tiene un enfoque de lo que es el judaísmo también, pero lo que quería decirles es que hay mucha literatura con respecto a este tema del enojo también, que es una de las cosas que vamos a hacer. Pero ¿cuál es el punto que quiero traer aquí? El punto es que todos esos libros, a pesar de que hay mucha literatura que puede ser buena, o incluso algunos charlas o cursos de auto, ¿cómo se llama eso? De crecimiento personal. No sé si han tenido la oportunidad de ir a alguno de este tipo de charlas, y la verdad es que la gente se llena de emoción y sale con mucha fuerza, con mucho entusiasmo para mejorar, para hacer cosas, para emprender proyectos, para proyectos personales, proyectos empresariales, lo que sea. Incluso, incluso se utiliza mucho esto también en algunos tipos de negocios que son cuestionables, como el tema de las multinivel y todas estas cosas, de manejar ese tipo de emociones, gestionar o más bien, vamos a decirlo así, manipular un poco las emociones del público, lastimosamente a favor de lo que ellos quieren. Eso se ve en todas partes, no solamente en este tipo de negocio. ¿Ya? Incluso en las ventas, en cualquier tipo de negocio, una persona puede tratar de manipular. Si es un buen vendedor, no manipula, ofrece lo que el cliente necesita, incluso es justo, incluso le puede decir, ¿sabe qué? No, no lo tenemos aquí, no le podemos ayudar. Entonces, en eso también se necesita ser correcto. ¿Cuál es el punto? Que hay mucha información y hay charlas y hay libros para el enojo, para auto motivación, crecimiento personal, etcétera, que libros que si ustedes los leen, en verdad pueden tener consejos muy interesantes, muy buenos, que se pueden aplicar. Sin embargo, eh, hay una cosa que pasa con estos libros, que también pasa con todos estos libros que hemos mencionado en el curso de leyes no agidas, o sea, todo, por ejemplo, el libro que hemos mencionado de sesgo positivo, el libro que hemos mencionado de Trayendo el cielo a la tierra, el libro que estamos estudiando en otra clase que se llama Hacia una vida plena de sentido, es decir, hay muchos libros, Cábala para las Naciones, muchos libros muy buenos, pero tanto estos libros como los otros, es decir, como estos seculares, no sirven de nada si la persona no toma decisiones, ya no toma decisión de verdad de llevarlo a su vida, de integrarlo, de practicarlo. Y esa es la parte a veces más difíciles, a veces, pero en verdad no es tan difícil cuando se toma la decisión. Si nos cuestionamos, si nos analizamos, en verdad, tal vez no hemos tomado la decisión. Tal vez estoy luchando con tal o cual cualidad, tal vez me enojo, que es el caso que vamos a hablar hoy, pero tal vez no he tomado en realidad la decisión de cambiarlo, ¿ya? O tal vez
incluso en el tema de Teshuvah, tal vez estoy luchando con tal o cual cualidad con la que me equivoco en mi servicio a Hashem, en mis acciones como justo a las naciones o como judío, lo que sea, pero en verdad la Teshuvah, lo he dicho yo cuando dimos las clases de Teshuvah también es una decisión. O sea, no basta con sentirse mal, no basta con sentirse que bueno, y pensar internamente voy a cambiar, voy a mejorar. No, la Teshuvah tiene decisión y la halajá lo trae de que tiene que expresarse, confesarse y decidirse no volverlo a hacer. Entonces, muchas veces en verdad no nos arrepentimos, o sea, muchas veces tenemos remordimiento y queremos mejorar, pero no tomamos la decisión. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por mucho que estudiemos, sea estas clases o libros como los que mencioné, que también pueden ser buenos, o la literatura, porque creo que hay mucha literatura buenísima, abordar desde la parte de la psicología y la autosuperación, enfocada al tema del control del enojo, que es una cualidad bastante difícil a veces de domar, de manejar. Pero la idea no es solamente leerlo, sino llevarlo y decidir cambiarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente una de las cosas que hablamos o hemos estado hablando es que el enojo produce o es uno de los causantes del Lashon Hara. Lo habíamos hablado la vez pasada. La clase pasada hablamos también de la humildad. Entonces, por eso digamos, como que me amplié un poco en el tema de la humildad, desde los diferentes matices que puede tener la humildad, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es uno de los, vamos a decir así, como la piedra angular del crecimiento personal. ¿Ya? La humildad, desarrollar humildad, en verdad te va a permitir mejorar en las otras cualidades. Y generalmente la persona que tiene problemas con su enojo tiene precisamente problemas con el orgullo, con la gaba. Entonces es un tema de utilizar esa fuerza para machacarse uno mismo, como dice el Tania, para trabajar la humildad. Si se trabaja la humildad es como quien abona un terreno, ¿ya? Como quien empieza a abonar un terreno para que nazcan otro tipo de plantas, una planta que se llame control del enojo, una planta que se llame control del habla, una planta que se llame cómo es el buen ojo, ¿ya? Para ver las cosas buenas del otro, no solamente lo negativo. Entonces, el caldo de cultivo se llama humildad. Y eso lo ampliamos la clase pasada, basándome en el texto que quiero publicar con favor de Hashem ya esta semana o la otra, del libro que ya sale a Amazon. Y si no se tiene ese caldo de cultivo, va a ser difícil empezar a avanzar en lo que se llama el control del enojo o la ira, ¿ya? El control del enojo o la ira, que la ira precisamente es como ya esa expresión más violenta de lo que es el enojo. Yo creo que cada uno de nosotros de alguna manera lucha con eso. Hay personas que tenemos una lucha un poco más fuerte, hay personas que son tranquilas en verdad, pero tienen luchas en otras cosas. Y eso es donde entra otro ingrediente para ese caldo de cultivo y es el autoconocimiento. ¿Ya? Es decir, la humildad, sí, pero también tiene que ir acompañado de cómo me conozco yo, mi propia lucha personal. ¿Ya? No la de los demás, no la del vecino, no la de mi pareja, no la de mis hijos, no, mi lucha personal. Entonces se necesita mucho el enfoque que la Hasidut nos enseña y lo que yo hago mucho énfasis en mis clases y es el énfasis en conocerse uno mismo, ¿ya? Y sobre esto voy a tener una historia al final también. Un maize, como me habían dicho hace tiempo, que querían también como una historia afín con la clase. Entonces, al final vamos a compartir una historia que resume todo esto que estoy diciendo. Pero es vital, así como dijimos, trabajar la humildad, trabajar el autoconocimiento para darle mayor impacto a esa humildad, conociéndonos nosotros mismos. Y de ahí empezamos a trabajar o se pueden trabajar otras cosas como el enojo que dijimos que es una cualidad o la expresión de unas malas cualidades que precisamente hacen que la persona haga lashon hara, ya que haga lashon hara, incluso a veces con la persona con la que se enojó. Y siempre tenemos la oportunidad de hacer teshuva, pero no basta la teshuva, basta tomar decisiones. Ya, sobre esto, sobre el enojo que nos dice Nachmanides, por ejemplo, Nachmanides nos dicen
En Nachmanides Rambam con N al final. En Igeret a Rambam, las cartas de Nachmanides, él dice que hablar gentilmente y con respeto es un hábito que debe ponerse en práctica porque eso ayuda a que la persona logre evitar enojarse. Primer consejo para manejar el enojo, hablar gentilmente, es decir, con respeto. Tratar de, y hay un libro que se llama Control del Enojo, que es un libro pequeño, que ese sí tiene un énfasis de enseñanzas de los sabios también. Ese creo que también que tiene allá el estimado Francisco, exactamente. Y habla precisamente que una manera de controlar el enojo es precisamente mantener el honor de la otra persona. Si en verdad si mantenemos el honor o sea, reconocemos, le damos cabod a la persona, le damos respeto, le damos importancia, entonces se va a incurrir cada vez menos o no se llega a incurrir en el tema del enojo con la otra persona. Y un consejo ese primero, empezar a hablar o poner en práctica hablar gentilmente. Todo esto que vamos a hablar y todo lo que hemos hablado durante el curso y todo lo que dije al principio de los libros, que podemos tener libros, pero si al final de cuentas no tomamos una decisión, no va a cambiarnos. Esa decisión es también educarse. Tenemos que educarnos en todo, ¿ya? Seguir la educación no es algo que solamente le damos a los hijos o a los alumnos, la educación es algo que parte de nosotros mismos, de educarnos. Y hay que educar las emociones, hay que educar la forma de hablar, que eso es lo que está diciendo aquí, si se habla gentilmente, hay que educar cómo yo veo al otro. De pronto en este momento, de pronto obviamente seguimos fallando en una que otra cosa, pero ahí está el punto. El punto vital de esta charla es empezar a tener la conciencia de que yo tengo que educarme, educarme la manera en cómo veo al otro, educar la manera en cómo me dirijo al otro, ¿ya? Y en educarme o comprenderme de mi humildad, saber en qué momento de pronto en mi lucha es mejor a veces apartarme un poco o qué cosas me ayudan para no llegar a enojarme. No sé si han visto la película, supongo que sí, Uspicín, famosa película, muy linda película. En mi casa tenemos la costumbre de verla siempre en todas las fiestas de Sukkot, para los días intermedios la vemos. La verdad que es una tradición familiar, me gusta muchísimo. Y hay una escena donde el protagonista, Moshe Balanga, se enoja muchísimo y si ustedes se ponen en su lugar, yo creo que en verdad enoja muchísimo lo que pasó. O sea, el hombre invirtió un dinero para embellecer la misbah del etrog y viene alguien que son ignorantes, no lo hicieron por maldad y proof, le cortaron el etrog y él, que además miren si se dan cuenta, es una bola de nieve de muchas situaciones. Una cosa, la pelea con la esposa, no sé qué. Hay momentos en la vida en verdad que a veces estamos así y es difícil mantenernos firmes con respecto a no enojarnos. ¿Ya? La vida no es fácil. La vida no es simplemente sonreír y ser feliz. Incluso el mismo Rabino Jonathan de Galet, que ellos hablan mucho de la alegría, que es el enfoque de Rabbi Nachman, de Breslev y todo, aún ellos también se sintieron un poco afectados con lo que pasó en Israel el 7 de octubre. Entonces, la vida no es fácil. No podemos simplemente ignorar de que hay situaciones difíciles. Pero si nos educamos, tal vez estaba mejor preparado para afrontar ciertas situaciones. No puedo educarme para una situación, porque, es decir, si me educo para, por ejemplo, la persona se educa para cuando discuta cierto tema con su pareja, y después se educa para cuando discuta un tema en el trabajo. La persona se educa para, o sea, no nos podemos educar por referente a las situaciones. En verdad tenemos que educarnos desde la raíz, es decir, cómo yo voy a afrontar cualquier situación. Esa es la educación que debemos hacernos, es decir, cómo yo educo mi intelecto, cómo yo educo mis emociones para poco a poco, tal vez surge de pronto la manera correcta de actuar y ya se integra tanto en nuestro ser que prácticamente después surge, se hace sin esfuerzo, ¿ya? Y ese es el trabajo que hay que, así como uno manda a los hijitos a la escuela
todos los días y repiten las tablas de multiplicar, repiten las divisiones y repiten y repiten y repiten, pues así es una manera de educarnos en este tipo de cosas también. Entonces, sí, la vida no es fácil, la vida tiene sus situaciones bastante difíciles, sin embargo, podemos educarnos en diferentes aspectos. Uno de ellos, como dijimos, es hablar gentilmente y con respeto a la otra persona. Y dice aquí, acostúmbrate a hablar de manera gentil a todas las personas en todo momento. Al hacerlo te salvarás del enojo. Cuando te alejas del enojo adquieres humildad, que es la cualidad más importante de todas las cualidades positivas. Por lo tanto, te explicaré cómo debes actuar con humildad. Debes hablar siempre de una manera amable. Considera que cada persona es más importante que tú mismo. Esta frase final es, es oro. Cada persona que tienes al frente o cualquier persona con la que te relacionas es más importante que tú mismo. Es decir, la persona que tiene que trabajar su enojo tiene que empezar a trabajar por allí. O sea, empezar a trabajar en ver que los demás incluso son más que uno, ¿ya? Eso significa, Rabino, que yo no debo tener un amor propio, no tengo que valorarme, entonces tengo que dejarme pisotear. No, simplemente es un primer secreto, me decir, una primera clave que te dan los sabios para no llegarte a enojar con el otro. O sea, es decir, el otro es más, entonces le tienes un respeto y vas a reaccionar de manera diferente. ¿Ya? Es un truco para poder empezar a domar ese fuego interno tan fuerte que tenemos. ¿Ya? No significa que lleguemos al punto en que en verdad no valemos nada, no sé qué, delante de Hashem, somos como nada, pero aún así somos muy importantes para Él. ¿Ya? Pero también cada persona tiene su importancia, lo hemos hablado, pero aquí te están dando un truco los sabios y es considera que cada persona con la que hablas, con la que te relacionas, es más que tú, es mucho más importante que tú. Si te empiezas a educar, a repetir eso, así como repetimos cuando estábamos pequeñitos las tablas de multiplicar, porque la tabla de multiplicar es una de las cosas que uno tiene que memorizar y memorizar es repetir, repetir, repetir. Si nos empezamos a repetir esto, tal vez con el tiempo empecemos a actuar de manera diferente en las situaciones que se nos presentan. Este es un consejo de Nachmanides. Rambam, por otro lado, el Rabbi Moshe Maimón, en las leyes de la conducta dice, a pesar de que en relación a la mayoría de las cualidades del carácter se debe tomar un camino intermedio de moderación respecto al enojo, se debe adoptar un camino extremo y evitarlo siempre. En el Shulchan Aruch, que lo leímos alguna vez, está dicho que en el tema de Tikkun Amidot, en el tema de corregirnos como persona, dice la persona tiene que ser sabia y tomar el camino del medio. Así dicen los sabios ahí en el Shulchan Aruch, basado obviamente en lo que está en la Gemara y otras partes. Pero Rambam dice aquí algo interesante. Dice, en esto, con respecto al enojo, no sirve el camino intermedio. Hay que ser radical con el enojo. ¿Ya? Hay que ser radical con las decisiones para mejorar este tema. ¿Ya? Radical, muy radical. Y ya lo he hablado en otras clases, a veces sucede que de pronto uno reconoce que no lo puede controlar, hay ayudas, hay cosas que también la ciencia puede hacer, la psicología, incluso la psiquiatría, que de alguna manera pueden ayudar a la persona a retomar a veces el control de las cosas, ¿ya? Pero cuando se retoma ese control es cuando precisamente más se tiene que hacer esfuerzo para mantenerlo. Es como la persona que hace dieta, ¿no? Una persona que hace dieta, adelgaza y todo eso, y ahora, o como aquella persona pues que se operó, por ejemplo, que hace la liposucción y entonces tiene ahora la figura que quería, pero si sigue comiendo lo mismo que comía y si sigue teniendo los mismos hábitos, pues eso no va a servir de nada. Con el tiempo otra vez se va a volver a engordar. Entonces, cuando a veces hay situaciones o decisiones extremas que le ayudan a uno a retomar el control, es para precisamente aprovechar de que se retomó el control y es aprovechar para entonces seguir educando esos hábitos, ¿ya? Y eso es lo que Rambam está diciendo aquí, o sea, con respecto al enojo, dice Rambam, no basta y no es correcto el camino del medio. Hay que irse al extremo. ¿Y cuál es el extremo? El extremo precisamente de uno tomar decisiones radicales para no llegar al enojo. Y volvemos al ejemplo de la película, que Moshe Balanga llega a un punto que está a punto de actuar
de una manera tal vez horrible con las personas que tiene al frente, de una manera violenta, y prefiere cerrar los ojos, se da la vuelta, y una de las cosas que él grita y llora en el campo es diciendo, líbrame del enojo, no quiero estar enojado, dice él, no quiero estar enojado, ¿qué quieres de mí? Dice él. Hay situaciones así donde en verdad, incluso en ese caso a él le sirvió correr, le sirvió huir. Si se queda al frente ahí, puede que reaccione de una manera que se iba a arrepentir. Entonces, esa es una decisión extrema. Fue doblarse a sí mismo, dar la vuelta y correr. Después que te va alejando, esa es la cosa puede empezar a funcionar de otra forma, ¿ya? Y eso suena muy fácil, pero es cuestión de educarse, es cuestión de todos los días empezar a meterse eso en la cabeza y decir que voy a hacer de eso. Es una de las cosas que vamos a hablar, y ahí me adelanto un poco, que dice que uno todos los días, dicen los sabios, con respecto a esta cualidad, debería tomar incluso 15 minutos para decir, estos 15 minutos no voy a dejar que nada perturbe mi tranquilidad, no voy a dejar que nada me enoje en estos 15 minutos. Y después de pronto media hora y etcétera, así, hasta que se logre tener un día completo, a pesar de los sucesos, los eventos que ocurran en el día, la persona reaccione de una manera diferente. Entonces, eso hay que entenderlo también. Los cambios como este tipo de cosas en las cualidades no son de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. No, no me pasa así, es poco a poco, pero tampoco es al azar. Es decir, no es que yo voy a esperar que pase el tiempo y de alguna manera voy mejorando. No, es cuando se toma la decisión y cuando se educa el intelecto, cuando se educa el Segel. En la psicología, en estos libros que le decía de control del enojo, yo tengo uno en inglés que lo empecé a leer, falta terminarlo, se llama Anger Management, no soy muy bueno en inglés, pero como controla su ira, pero exactamente gestione su ira. Y hay una teoría que precisamente es, ya aquí le cito precisamente desde lo que los científicos han abordado. Esto es mm, una teoría de Solomon y Corbett, ¿ya? Que son psicólogos. Y esto tiene su fundamento como todo en la Torá. Y la teoría es que hay un punto A, un estímulo A y una reacción B. Ya, según esta teoría, cuando hay una cosa que desencadena o sea, es un estímulo, provoca una reacción. Y esto se aplica incluso a las adicciones, lo trae aquí el texto de psicología. Y lo que sucede es que hay personas a veces más impulsivas que otros. Hay personas que reaccionan muy rápidamente, o sea, si ni piensan, después que piensan se arrepienten. Y está la culpa y está todo lo demás. Pero aún eso se puede cambiar, todo se puede cambiar. Sería injusto que Hashem nos manda un mundo a luchar con nuestras cualidades prácticamente sin poder mejorarlas, todo se puede cambiar. Entonces, esa reacción o ese punto A al punto C, vamos a decirlo así, el punto del estímulo y la reacción, hay un punto intermedio en el que interviene el intelecto, el segel, o sea, pensar antes de actuar. O sea, llega el estímulo al cerebro. Lo que pasa es que en el tema del cerebro esto pasa en milésimas de segundo. O sea, de una cosa a la otra, desde que el cerebro capta el estímulo hasta que reacciona la persona, pasa en milésimas de segundo. Una cosa muy rápida. Y la psicología habla que precisamente se puede educar eh, con la conciencia, o sea, como se llama gestionar las emociones, educarse uno para aprender a reaccionar y no reaccionar tan rápido. Eso no es un descubrimiento, de pronto para la ciencia sí, pero eso es lo que están diciendo los sabios hace rato, ya. Lo que están diciendo precisamente de educarse y poner tiempo para decir, en este tiempo no me voy a enojar, en este tiempo voy a reaccionar diferente. Otro consejo que vamos a ver es, yo este consejo lo aprendí cuando yo estudiaba ingeniería y me gustaba mucho el cálculo diferencial e integral. Y precisamente encontramos a veces ecuaciones largas que ponemos en un ejercicio, una ecuación larguísima, para derivarlo, para integrarla. Y, y ahí dice, ay, eso está muy difícil, pero a veces se resolvían fáciles. Entonces yo le decía a mis compañeros cuando estudiamos, le decía, no se enfoquen en el problema, enfoquémonos en la solución. Ese para mí fue un aprendizaje de hace mucho tiempo. Lo aprendí en la universidad.
¿ya? Pero no lo había dimensionado hasta que lo leí en un texto precisamente judío, enfocado precisamente al control del enojo. Dice, no te enfoques en el problema, sino en la solución. Y dije, wow, es lo mismo que yo había descubierto en el cálculo diferencial, pero no lo había dimensionado que esto es más allá del cálculo diferencial. Esto aplica para la vida realmente. Y dice, o te ocupas en el enojo o te ocupas en el problema, perdón, o te ocupas en el problema o te ocupas en resolverlo. Dice, pero no puedes hacer las dos cosas al tiempo. Entonces, a veces, una manera, otro consejo de controlar el enojo es mirar la solución. Es decir, por ejemplo, pensemos en el Adán. ¿Por qué comiste del árbol? Ah, la mujer que me diste. Y la mujer dice, ¿qué? ¿Por qué comiste del árbol? No, la serpiente. Entonces, estaban en el problema. Pero si hubieran enfocado en la solución, hubieran dicho, Hashem, ¿sabes qué? En verdad, desobedecí, perdóname, ya, tú me dijiste que no, pero nos equivocamos y no ponerse uno a echarse las culpas uno al otro, ya, y a quedarse en el problema. ¿Por qué tomamos esta decisión? ¿Y por qué nos metimos en esto? ¿Y por qué si hubiera pensado, si hubiera tomado otra decisión y empiezan a querer, discúlpeme la palabra, pero tontamente pensar qué hubiera pasado si yo no me meto en esto? ¿Qué ganas con eso? Ya te metiste, ya estás en un problema. Lo que debes mirar es cómo se soluciona. Ya, claro, si se sabe gestionar las emociones y la persona es sabia, uno puede mirar qué lo llevó allí y precisamente aprender. Pero si el mirar de qué me llevó allí es para lamentarme, para ponerme a llorar o para sentirme qué hice, o sea, como si todo el mundo el mundo se acabó, eso no consigue nada. Es por esa razón es que la gente a veces se quita la vida, porque en verdad creen que no hay nada más que hacer. La vida terminó. Ya. Y no significa que uno no asuma la responsabilidad, tiene que asumirla, tiene que mirar en qué falló, tiene que corregir cosas así, pero la vida sigue. No sé si nunca les pasó cuando estaban pequeños, yo sí me acuerdo que de pronto uno jugando se atoraba en algún lugar y uno en cuestión de segundos se desesperaba porque pensaba que iba a estar toda su vida allí, que ya ahora, y por la mente corren situaciones de uno imaginándose a los padres llevándole la comida a ese lugar porque ya uno no puede salir de ahí más nunca, o que uno rompió algo en la casa y en verdad uno siente que la cosa es muy grave. Desde nuestro mundo pequeños, eso era tremendo, era gravísimo, no había más nada que hacer, el mundo se acabó, ¿qué van a hacer mis padres conmigo? Si una persona, por ejemplo, perdía un año de su escuela por malas calificaciones, lo que sea, es terrible, la persona lo vive de una manera terrible. No estoy diciendo que no sea algo que hay que analizar, pero para uno en ese momento tal vez dice, el mundo se acabó y mis compañeros me van a ver aquí atrasado y ellos ahí avanzando y todo. Cuando hoy miramos hacia atrás esas cosas, ahora que estamos un poco más maduros y con más conocimiento, sabemos que fueron momentos difíciles, pero que el mundo no era eso, ¿ya? Entonces, el mundo era más que eso, ¿ya? Lo digo también porque aconsejaba a una persona en estos días que le fue mal en un tema de universidad. Obviamente le hice ver algunas cosas que de pronto se equivocó, pero estaba mal, estaba llorando, estaba sintiendo como incluso que no sabía más qué hacer y son esas situaciones donde si tú no, donde si otra persona llega y empieza a decirte por qué y por qué lo hiciste, debiste hacer tal cosa y empieza a recalcar el problema y el problema, la persona no la ayuda, se hunde más. Incluso puede pensar que en verdad no hay más nada que hacer y tomar decisiones que no debe tomar. Pero decirle, mira, está bien, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te enfocaste en esto? ¿Por qué no actuaste con tiempo por tal cosa? Está bien, pero decirle, mira, eso todo tiene solución. El mundo sigue, la vida sigue, ¿ya? La vida sigue. Incluso una terminación, digamos, de pareja o matrimonial, hay gente que lastimosamente se toma la vida, se quita la vida, pero eso es cuando vieron que su vida no tenía más nada que hacer. Hay mucho que hacer en la vida, situaciones difíciles, sin duda, pero la vida continúa. Entonces, eso es fruto, o cómo uno actúa ante esas situaciones, es fruto de cómo uno se educa, qué tipo de información ha recibido. ¿Ya? ¿Y qué tipo Ayer hablamos en la clase de Hacia una vida plena de sentido sobre la muerte, por ejemplo, ayer, antes de ayer, no, ayer,
sobre la muerte. También hablamos que mucha gente le teme a la muerte, pero si lo entendemos como los sabios enseñan, entendemos que es un paso más que ocurre, pero que a fin de cuentas no es algo que debamos temer, sino más bien preocuparnos cómo vivir y para precisamente que las cosas sean diferentes. Entonces, con este tema del enojo, dice el Rambam, dice, está bien, los sabios dicen que en el tema de Tikkun Amidot, en el tema de mejorarse uno personalmente, tiene que tomar el camino del medio. Pero dice el Rambam, esto es para otras cosas, pero para el enojo no. En el enojo hay que ser estricto, hay que ser de extremo, ya, extremista en ese punto. Es decir, irse al otro extremo para no llegar a hacer cosas que de pronto pueden, en el mejor de los casos, la persona arrepentirse y sentirse mal, o en el peor de los casos, hacer cosas que definitivamente tengan unas consecuencias más graves. Entonces dice aquí, hay ciertos rasgos de carácter de los cuales la persona debe alejarse completamente. De hecho, está prohibido tomar el enfoque normal del camino intermedio respecto a estos rasgos de carácter. El enojo es un rasgo de carácter extremadamente negativo y lo adecuado es que la persona se aleje de él hasta llegar al extremo opuesto. La persona debe acostumbrarse a no enojarse ni siquiera a causa de algo, por lo cual sería adecuado sentir enojo. No significa que no resuelva los problemas, no significa que simplemente las cosas pasen y ya. Lo que están diciendo es no enojarse. O sea, en una situación incluso donde pueda tener motivos para enojarse, tal vez busque la manera de solucionarlo, pero no llegar a enojarse. Este es un trabajo difícil, ¿ya? Difícil, se los digo como persona que también procura mejorar cada día. También uno se puede equivocar, pero precisamente es donde uno tiene que repetirse todos los días, programarse y empezar a educarse en que sí se puede, ¿ya? Y dice aquí, a pesar de que Rambam generalmente enseña que la persona debe encontrar un equilibrio en sus rasgos de carácter, ser fuerte pero flexible, compasivo pero firme, el enojo es una excepción. Respecto al enojo no hay un camino intermedio, sino que se lo debe evitar siempre y bajo todas circunstancias. Como esto puede parecer un objetivo imposible de alcanzar, la persona debe comenzar a acostumbrarse a no enojarse durante periodos breves, tal como lo explica una siguiente frase. Ahí está. Así como en un momento del día los niños se les dedica tiempo para aprender a estar a multiplicar, o en un momento del día yo dedico tiempo para aprender la carrera que estoy estudiando, para salir bien en un examen, en un momento del día dedico tiempo para mis hijos, para que ellos sean personas correctas también y temerosas de Hashem, así como yo en un momento del día tengo que dedicarle tiempo a mi pareja también. Entonces, siempre hay que, incluso para las cualidades, eso es el Ramba lo que está diciendo aquí. Entonces, quiero mejorar mi aspecto, mi lucha con el enojo, entonces empieza a practicar. ¿Ya? No es que espera a ver que pase una oportunidad, no, empieza a programarte, eso es lo que está llama aquí, incluso mi esposa lo llama que es eh, programación neurolingüística. Ella como maestra me utiliza ese término y es real. Entonces, si tú te empiezas a programar o a educar, como dice aquí dicen los sabios, a dedicar espacios para practicar 15 minutos del día o 20 minutos del día, un momento donde vas a trabajar sobre esa cualidad, entonces te estás preparando para poder enfrentar situaciones difíciles también cuando surjan. Eso es lo que está diciendo, hay que practicar. Dice aquí Mauricio, ¿para qué creó el Eterno el enojo y lo puso en el hombre? Es una buena pregunta. Yo también preguntaría, ¿y para qué creó la bondad y la puso en el hombre? ¿Y para qué puso el rigor en el hombre? ¿Y para qué puso la cualidad de triunfo en el hombre? La respuesta es, como lo hablamos en la clase pasada, todas estas cualidades están allí porque hay que refinarlas, ¿ya? El enojo no es una cualidad, el enojo es la expresión de una cualidad. ¿Cuál es la cualidad fundamental o de la que surge el enojo? ¿Cuál es? Geburá, ¿ya? Es una fuerza que se tiene ahí, pero como ya dijimos también, las cualidades se pueden expresar de una manera incorrecta y precisamente nuestro trabajo es refinar las que hablamos en Kabbalah. ¿Refinarlas qué es? Es decir, expresarlas de la manera correcta, quitar la vestimenta sucia, como dice el Tanya. Quitar la vestimenta sucia de esa cualidad y expresarla con su vestimenta adecuada. Entonces, el enojo no es más que el producto de malas cualidades.
yo diría que no es que Hashem creó el enojo, Hashem creó el alma y el alma está provista de muchas cualidades que se pueden expresar. Entonces, el enojo, pues, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Es algo que el hombre crea. Realmente el hombre lo crea. El hombre tiene una cualidad allí que se puede manifestar como un enojo o como ira, pero precisamente lo que tiene que hacer es rectificar esa cualidad y expresarla de una manera correcta. ¿Ya? Entonces, dice acá continuando, dice, dedica alrededor de 15 minutos, esto lo dice Rab Shlomo Wolf en Arei Shur, volumen 2, página 215. Viste que estamos hablando de libros de Torah, libros de nuestros sabios. Y esto también, consejos así, tal vez lo pueden encontrar en un libro cualquiera que se llame de pronto Controle su ira. Entonces, la novedad de la ciencia es que para ellos es nuevo, o sea, lo descubrieron, pero en verdad la Torá que nos viene a contar cómo Hashem construyó al hombre, cómo el alma, está dicho por Rashi, es un molde, es creada con un molde que Hashem hizo, entonces significa que el alma tiene cualidades que yo puedo mejorar y que puedo precisamente educarme en eso. Y eso ya lo hablan en el lenguaje de la Torá, se llama Tikkun Amidot, la corrección de cualidades, eso se utiliza en un lenguaje en la Kabbalah más que todo ese tipo de cualidad y Hasidut también. Entonces, yo lo que quiero decir es que podemos hablar muchas cosas y podemos hacer un curso de esto, un curso de lo otro, un curso, pero yo creo que este curso es fundamental porque este es el curso donde me enseñan a mí, o sea, y no digo que sea el curso pues, de Rabino Asher, me refiero a este tipo de conocimiento que los sabios nos dan, que nos enseñan a mirar hacia adentro y nos enseñan precisamente a partir de la fuente del problema, que es precisamente corregir nuestras cualidades. Si quiero entonces hablar bien, si quiero cuidar mis ojos, si quiero tratar bien a mi esposa, si quiero educar bien a mis hijos, si quiero ser mejor para Dios, si quiero, todo parte de cómo yo me enfoque en mí y empiezo a descubrir esa luz interior que tenemos y cómo empezamos a trabajarla. ¿Ya? El conocimiento es bueno, pero, o sea, me refiero a estos trucos, por ejemplo, llamémoslos como estos consejos que dicen los sabios de dedica 15 minutos a no enojarte. Dice aquí, dedica alrededor de 15 minutos cada día para practicar respondiendo a todo con paciencia y sin enojarte. Dice, pero eso es fácil en 15 minutos, yo tampoco que pase todo el día enojado. Bueno, entonces pon media hora, no sé. O incluso dice, hoy, en este día de hoy, voy a tratar de esforzarme para reaccionar con paciencia y con tranquilidad y enfocarme en la solución, no en el problema. ¿Ya? Entonces, pero tienes que dedicar, es como que va al gimnasio. Empieza con un peso no tan pesado y vas ejercitando, vas desarrollando un músculo, entonces a medida que puede alzar más peso. Acá tal cual es lo mismo. Empiezo a entrenar mi intelecto, empiezo a entrenar mi lucha con el enojo, empiezo a entrenar mi lucha con cuidar mis ojos, empiezo a entrenar mi lucha con el tema de no hablar mal, de qué tipo de conversaciones me meto. Entonces hay que entrenar. Nada llega como creen algunos que esperan que llegue por obra y gracia del Espíritu tal. Ya. Así, ¡puf! Llegó el don. No, todo es un trabajo. Cuando la persona se esfuerza trabajando en sí mismo, entonces, proof, de arriba llega, sí llega esa respuesta, esa ayuda adicional, pero tiene que haber un esfuerzo desde abajo. Tiene que, como dice el Shulamit de acá, tiene que tomar la decisión, decimos al principio, pero no tomar la decisión y ya. Ah, yo tomé una decisión, yo ya tomé la decisión, soy no ágida. Claro, ya yo no creo en tal cosa, ya no ando en idolatría. ¿Y qué has hecho después de eso? Pues no, ya, yo soy no ágida. No, y no te educas, no estudias para mejorar como persona. Entonces, no has tomado la decisión realmente. Ya, y ahí es donde estamos que tenemos que educarnos tanto de manera intelectual como educar nuestro cuerpo, nuestras cualidades, como decíamos. Y dice aquí, vamos a aprender a ser pacientes. Fijaremos determinada cantidad de tiempo cada día, por ejemplo, alrededor de 15 minutos, en los cuales nos esforzaremos para reaccionar con paciencia ante todo lo que veamos y escuchemos, incluso ante aquellas cosas que puedan llegar a dañarnos sin perder la compostura. En los casos en los cuales sea necesario u obligatorio reaccionar,
lo haremos de una manera controlada, con palabras tranquilas y sin manifestaciones extremadamente emocionales. Aquí queda claro que no significa andar por el mundo callado y que todo se caiga alrededor y uno no haga nada. No, dice, a veces hay que reaccionar, a veces se tiene que reaccionar, pero está diciendo que esa reacción sea adecuada. Se congeló la imagen. Ah, hola, hola, ¿ahí me escuchan? ¿Ya me ven bien? Ok, dice aquí, la persona debe de tomarse alrededor de 15 minutos cada día para trabajar esforzándose por llegar al extremo opuesto del enojo y practicar la paciencia. ¿Ya? Ese es con respecto a esta primera cualidad. Sin embargo, vamos a analizarlo un poco desde lo que decía. Un segundo, lo busco aquí. Un segundo. Dice, voy a mandar un artículo para que lo lean, que tiene un poco del enfoque de hecho, es una página de psicología y mente. Me gustan mucho esos artículos. Y dice acá, por ejemplo, dice acá, por ejemplo, mira, exposición prolongada de estímulo, lo que decíamos. Todo, todo empieza por un estímulo y después se produce una reacción. En el medio debe haber inteligencia, se debe haber sabiduría para que la reacción, para que la sabiduría es el medio corta la reacción si es necesario, ¿ya? O la hace fluir la reacción de una manera adecuada. Entonces, esto lo llaman precisamente el estímulo y reacción. El estímulo del punto A y el punto B es el proceso de cómo la persona reacciona. Entonces dice aquí, en proceso B, o sea, la reacción va tomando fuerza a medida que va pasando el tiempo de contacto con el estímulo. Si el estímulo se ha presentado por más tiempo, el proceso B tarda tiempo en disminuir. Es decir, a medida que aumenta el tiempo de exposición al estímulo concreto, aumenta también la capacidad del proceso oponente de recompensar la reacción primaria. Como consecuencia de ello, la postreacción afectiva también será mayor una vez que eliminemos el estímulo, el incitador. Volviendo al caso del tabaco, imaginemos que en vez de fumar por primera vez lleva años fumando un paquete diario, pero ha decidido dejarlo. El dejar de fumar de forma brusca hace que el proceso desaparezca y deje al proceso B con mucha intensidad. O sea, ¿qué está diciendo? Hablamos de tomar la decisión, pero a veces hay una lucha tan grande que, a pesar de que dijimos que el hombre debe ser estricto y buscar el camino del extremo para corregir una cosa, a veces hay que entender, como dije, que todo tiene un proceso, todo tiene un tratamiento, vamos a decirlo así. Entonces, a veces cuando una persona, como decíamos, se ha fumado durante, no sé, muchos años un paquete de cigarrillo toda su vida, prácticamente, toma la decisión de dejar cigarrillo, pero al día siguiente y los días siguientes va a estar en una situación de ansiedad muy grande, porque ya está acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué está diciendo la misma psicología? Dice que esto tiene que ser paulatino, ¿ya? Acompañado incluso con profesionales a veces para que se pueda ocurrir. Y eso es lo que yo hablaba, este es un caso extremo, por ejemplo, lo que yo hablaba de que a veces se necesita ayuda profesional para poder retomar el control, ¿ya? Retomar el control. Y eso, eso hacen con las personas también que tienen problemas de adicción a otro tipo de sustancias. Precisamente cuando escuchaba una persona que trabajaba en un centro de, de rehabilitación, le decía a los familiares que las personas, en verdad, ahí se les ayudaba a quitarle esa ansiedad, ese deseo de estas sustancias, pero ellos seguían muy, después de que salieron de ahí, seguían muy propensos a recaer. Así decían. Y esa es una realidad porque ella se creó un hábito ahí. ¿Cuál es el trabajo de la persona entonces? Mantenerse en la línea, alejarse de las personas que o de las situaciones que le van a llevar a esa situación. Entonces, esto es un caso extremo,
Un caso extremo en el sentido de que una persona, como decíamos, incluso si hablamos del enojo, una persona de pronto no puede, no tiene manera ya de manejarlo, pues hay situaciones donde la medicina, a través de la psicología y la psiquiatría, le pueden ayudar, pero al final esto va a ser un tratamiento y después ya él tiene, cuando retoma el control, tiene que seguir con estas cosas por sí mismo. Y dice aquí que hay una parte, no, ahorita no lo encuentro, pero es donde habla precisamente de lo que tiene que estar en medio de todo eso y es el proceso de educación. Y bueno, eso es lo que decía, lo que estaba diciendo en su momento, que decían los sabios decía exactamente este libro, dice Ale Shur, sobre educarse 15 minutos. ¿Viste? Es lo mismo. ¿Por qué no dice, qué dijo antes el Ramban? Dijo, hay que trabajar para dejar de lleno el enojo, es decir, irse al extremo. Entonces este rabino que estamos leyendo me parece contradecir, dice, no, 15 minutos, ¿por qué no de una vez? No, porque el extremo es el ideal, o sea, llegar a ese punto. Pero hay que entender que todo es un proceso y que él aconseja, como dije, dice 15 minutos. Pero si una persona entiende y dice, de pronto no es que trabaje sobre presión y tenga un caos en su vida, una persona tiene una vida normal, y entonces hay situaciones en las que se molesta, puede que sí. Entonces ponerse el día completo si quiere. Este día, hoy me voy a esforzar en esto. Una vez escuché un consejo también, eh, que uno no piense, cuando piensa en lo que quiere lograr a veces y se enfoca solamente en eso, a veces se frustra. Por ejemplo, la persona que quiere escribir un libro o que quiere leer un libro, pensemos en los que quieren leer un libro. Quieren leer el libro y lo abren y no han mirado ni siquiera cómo empieza y se ponen a ver cuántas páginas tiene. 300 páginas, ya empezó mal. La persona empezó ya mal, ya se siente, ya empezó con la energía que no debía ser. Entonces lo mismo pasa acá. El ideal es llegar a un punto donde no nos molestemos, donde el enojo prácticamente ya no exista. Ese es el extremo. Pero, tiene que ser paulatino. Ya, tiene que ser paulatino, poco a poco. Por eso entonces aconsejaban para los que escriben, dice, bueno, si voy a escribir un libro, no pienses en todo lo que vas a escribir, no pienses en cómo quieres que quede el libro, no. Hoy te propones, voy a hacer la mejor página de mi libro. Ya, y la escribes. O mañana, entonces dice, hoy voy a hacer la mejor página de mi libro. Vas página por página, ya. Entonces vas página por página y vas trabajando y cuando vienes a ver tienes algo construido. Algo bastante, toma tiempo, ya toma tiempo, pero entonces así es con las demás cualidades, el enojo, hablar mal, ver cosas que no son, etcétera. Todo es cuestión de tomar una decisión, de empezar a entrenarme, ya, entrenarme. Así como le pongo el cuidado de ir a entrenar al gimnasio, pues también entrena tus emociones, empieza a practicar, a entrenar tus emociones para que puedas llegar entonces, que el tema que aquí es la Shon Hara, entonces para que puedas llegar a que no se exprese esto de una manera que no debe ser. Por ejemplo, voy a leer una historia aquí. Voy a leer dos historias. Una primeramente con respecto a esta que estamos hablando de controlar el enojo. Un segundo. Ya la busco por acá. Hablemos del Hafez Haim, que lo que saben es precisamente quien habla mucho sobre la Lashon Hara, sobre cómo cuidarse de la Lashon Hara. Un segundo. Ya busco la historia un momentico aquí. Acá, ya la tengo. Voy a leer un artículo que también se lo voy a compartir. Y ahí en ese artículo está la historia y después le leo otra historia. Dice así: la vida está llena de sorpresas. Fiestas de cumpleaños, sorpresas, regalos, visitantes, hacen la vida colorida e interesante. Y luego hay otro tipo de sorpresas que la vida arroja en nuestro camino. Un conductor que de pronto se desvía de su carril, una factura de servicios públicos escandalosa, o sea, muy costosa.
o un comentario crítico e inesperado de su cónyuge puede causar que nuestra presión arterial suba a las nubes y provocar respuestas airadas. Nuestros sabios nos enseñan que el verdadero carácter de un individuo se manifiesta en 3 formas: su actitud hacia el dinero, cuando bebe, y en momentos de ira. Dice, eso está en el Talmud, en Berajot. Bequizó, becosó, becasó. O sea, en su vaso, en su copa, en su ira y en su dinero. Dice, la ira es una emoción humana. Pero aprender cómo tratar con ella de la manera correcta es vital. Los seres humanos creados a imagen de Dios tienen la capacidad de elegir cómo reaccionar cuando se pulsan los botones. Algunos de nosotros, sin embargo, encontramos más difícil controlar nuestra ira que otros. Las emociones viajan a una velocidad más rápida que el intelecto. Escuchen esto. Esto ya lo dije, que la psicología lo dice. Dice que es milésimas de segundo, explican los que han estudiado el cerebro, que ocurre entre el estímulo y la reacción. Milésimas de segundo. Pero aún así se puede entrenar al cerebro para reaccionar, como dicen por ahí, piensa antes de hablar. ¿Ya? Se puede entrenar para pensar, piensa rápido, como dicen. Entonces también se puede hacer. Y ya la Hasidut también nos habla sobre eso hace tiempo. Nos dice que las emociones viajan a una velocidad más rápida que el intelecto. Por lo tanto, si queremos que la emoción y el intelecto se encuentren, el intelecto debe comenzar primero el viaje. O sea, el intelecto tenemos que ejercitar el intelecto antes. O sea, si queremos controlar el enojo, ¿por dónde tengo que empezar? Esperar que lleguen situaciones. No, empieza a entrenar desde ya lo que estamos diciendo. Empieza a entrenar desde ya. El intelecto es lo primero. Y dice aquí, eh, si una persona está preparada para un desafío antes de que se plantee, tendrá las herramientas para lidiar con eso. Pero ¿cómo puede uno hacer frente a una situación antes de que suceda? Dice, al ir por la vida adoptamos patrones diferentes para reaccionar ante la discrepancia entre las expectativas y lo que realmente recibimos. Estas reacciones pueden incluir ira, ansiedad, aislamiento, culpa o cualquier cantidad de respuestas emocionales automáticas. Al volvernos más conscientes de nuestros patrones habituales, podemos tomar el control de ellos y adoptar una actitud proactiva en lugar de reactiva a los estímulos. Al volvernos conscientes de nuestros patrones espirituales. Volver a lo que decía hace un momento. En la medida que yo me conozco, voy a saber cómo trabajar. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Y mira qué interesante que hay una frase que me gusta. O sea, nos volvemos más, ¿cómo es? Mejoramos nuestros patrones proactivos más que en los reactivos. Dice, podemos tomar control de ellos y adoptar una actitud proactiva en lugar de reactiva a los estímulos. Reactiva como la defensa o a agredir, pero proactiva es ¿qué hago? ¿Qué me toca hacer aquí? Entonces, qué interesante. Si entrenamos el intelecto, podemos asumir las cosas de manera proactiva, es decir, pasó esto, bueno, ¿cómo resuelvo? Hablaba con alguien hace un momento también, me preguntaba algo, yo le dije, no, estoy pensando algo. Me dijo, ¿quieres ir? No, tranquilo, tú sabes que yo soy de las personas que si me cierran la puerta busco meterme por la ventana, le decía yo. Y en verdad no me entrené para eso, o sea, es algo que de pronto lo sigo entrenando, lo sigo desarrollando con el conocimiento de la Torá, pero aún desde la universidad yo tenía eso, ya, de que no me doy por vencido. Es como una terquedad del lado positivo, vamos a decirlo así. Esa fuerza de que va uno hacia adelante, pero también a veces puede ser necio cuando uno no sabe distinguir las cosas, cuando en verdad hay que saber dónde parar. Pero entonces la Torah me ha ayudado cada día a tratar de mejorar esa cualidad, no a eliminarla. De pronto hay otras personas que les cuesta y de pronto ante una dificultad ya se sienten perdidos, lo que decíamos. Entonces, ¿por qué? Porque somos seres humanos diferentes, cada quien, y de pronto esa persona en otra cualidad que de pronto yo no he podido trabajar tanto, esa persona la tiene más avanzada, más tranquila, trabaja mejor. Y entonces está el punto de, como decía, del autoconocimiento. Es lo que está diciendo aquí. En la medida que nos conocemos, precisamente podemos saber cómo prepararnos para poder llevar situaciones. Si somos conscientes de un cierto patrón recurrente de lo que desencadena nuestra respuesta emocional, podemos tener la capacidad de respuesta mediante la visualización de la situación de antemano y utilizar nuestra inteligencia para tratar con ella de una manera positiva.
Y aquí viene la historia del rabino Hafetz Haim, que como dije, justo es el rabino que más habla de este tema de la Lashon Hara, ¿ya? Y se extiende en sus libros explicando sobre esto. Y él mismo, qué mejor que él mismo para leer su trabajo. ¿Ustedes creen que él también llegó a ese punto así de la nada? No. El rabino, vamos a escuchar la historia. Dice acá. Dice, los discípulos de Rabí Israel Meir Kagan, conocido como el Hafetz Haim, compartieron un interesante incidente que les ocurrió con el rabino. Estos discípulos notaron que frecuentemente el Hafetz Haim entraba a la sinagoga, abría el arca santa, o sea, donde ponemos los rollos de Torá, y oraba. Una noche se escondieron debajo de un banco en la sinagoga y esperaron en silencio que apareciera el Hafetz Haim, de modo que pudieran escuchar de qué se trataban sus plegarias. ¿Ya? No eran chismosos, querían ver cómo que este rabino, nuestro rabino, el Jafet Haim, que viene a pedir aquí, querían aprender de él, ¿ya? Entonces, dice aquí, imaginen su sorpresa cuando escucharon al Jafet Haim suplicar diciendo, Ribono Shel Olam, Señor del universo, ayúdame a superar mi enojo, ayúdame. El Jafet Haim abriendo el lugar donde están los rollos de Torá y allí poniéndose a pedirle a Hashem, ayúdame a superar mi enojo. ¿Ya? Entonces, los sadiquín que conocemos también se construyeron, no fue que, a pesar de que su alma, como dice el Tania, tiene algunas potenciales diferentes, pero también se construyeron, también trabajaron en sí mismos. Tenemos a Jafet Haim diciéndole a Hashem, ayúdeme a controlar el enojo. Entonces tú también a veces nos enojamos, listo, no es para decir, hay gente que dice, bueno, se enojaba el Jafetz Haim, ahora no me voy a enojar yo. Y lo toma de esa forma, pero no es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que Jafetz Haim estaba aquí, no simplemente aceptando algo, está diciendo, ayúdame Hashem, ayúdame, es decir, está haciendo lo que puede, pero también como, no, como siempre presente, apoyarnos en la fuerza que nos da el Creador, que nos fortalece cada día. Entonces, ayúdame a superar el enojo. Se sorprendieron porque Jafetz Haim pidiendo por eso. Y en sus últimos años, o sea, mucho tiempo después, el Jafetz Haim viajó a toda Europa para vender libros sagrados de su autoría. Una vez, entre la oración y de la tarde y la noche, un hombre joven se acercó al rabino y le preguntó si podía darle 4 rublos a cambio de un billete de 5 rublos. ¿Por qué? Preguntó el Jafetz Haim. Verá, respondió el hombre, mientras estaba orando tomé uno de sus libros y ahora me gustaría pagar por ello. No sé, dice Jafetz Haim, yo no estaba aquí, respondió. ¿Cómo puedo tomar un dinero dudoso? Es decir, no estoy seguro si en verdad tomaste un libro o no, entonces ¿cómo voy a tomar este dinero? El hombre continúa y dice, la verdad es que nunca tomé el libro, pero como yo quería obsequiarle algo de dinero, pensé que era una buena forma. No puedo aceptar regalos. Quien odia los regalos vivirá mucho, dice el libro de los Proverbios. Pero si usted lo desea, puede dar una donación para la yeshiva. Eso está bien, pero no tengo demasiado. He aquí un billete de 5 rublos. Si usted me puede dar 4 rublos, en cambio le daré un rublo. El Jafetz Haim abrió la caja fuerte donde guardaba todo su dinero. De repente el hombre se apoderó de la caja y se fue con ella. O sea, le robó la caja del dinero de Jafetz Haim. Dentro de la caja había 400 rublos que Jafetz Haim había logrado reunir a fin de publicar su próxima edición de su obra magna que fue el Mishnah Berurah. El Jafetz Haim salió a recoger ese dinero para poder publicar su libro y llega alguien y le roba el dinero. Se le lleva todo lo que había trabajado con mucho esfuerzo. Dice, los espectadores comenzaron a perseguir al ladrón, pero Jafetz Haim los detuvo. Dijo, déjenlo en paz, tal vez tiene una hija que casar. La historia es conmovedora ya que retrata el Abad Israel del rabino, el amor a Israel, el amor al otro judío, que también dijimos, el amor al prójimo se extiende a las naciones. Su bondad hacia otro judío y como él, su bondad hacia otro judío y como él juzgaba favorablemente a los demás, pero más allá de eso tengan en cuenta el nivel de tranquilidad que el Jafetz Haim había logrado. El mismo rabino que sus primeros años suplicó a Dios para que lo ayudara a superar su rasgo natural de la ira, ante la completa sorpresa de perder todos los ahorros de su vida, no perdió a sí mismo ni por un minuto, no se perdió a sí mismo ni por un minuto. Entonces, 5 consejos para superar la ira
que da este artículo, dice, mantenga una perspectiva orientada a la solución. Rabbi Sinhawas Wasserman decía, usted puede enojarse o puede solucionar el problema, pero no puede hacer las dos cosas juntas. El Arizal también da un consejo y dice, en cuanto la persona esté enojada, debe ver un niño pequeño y este lo calmará. O sea, no es como que es algo milagroso así simplemente. Me refiero es que los niños, según el Arizal, al ver la ternura de un niño, como que ayuda a, a bajar ese sentimiento de ira. Si no puedes reprimir su enojo, al menos retrase su expresión, retrase la expresión del enojo. No reaccione de inmediato. El alter de Kelm solía tener una capa especial que él llamaba su vestimenta de la ira. Cada vez que estaba enojado, iba al armario para ponerse esta prenda y para ese momento ya se había calmado. O sea, el tiempo de ir de donde estaba enojado al armario y buscar la prenda, se le quitaba el enojo. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de cómo buscar esos momentos, como dice aquí, no reaccionar enseguida. Después que estalle la tormenta, exprese sus sentimientos de una manera sana, no conflictiva. Continuar con el enojo nunca ayuda a nadie. Tómese un tiempo de tranquilidad para usted mismo, a intervalos regulares. Vaya a nadar, caminar, leer un libro. El silencio es la condición bajo la que mejor funciona el intelecto. Si nuestras acciones y reacciones tienen su origen en el intelecto, es importante hacer de los momentos de calma una parte de nuestra vida cotidiana. Esa primera historia que les traía. ¿Ya? Es, primeramente, es muy, como diría, muy ejemplar y creo que motivante para uno ver también que grandes rabinos también tenían sus luchas personales. O sea, como decía, el ser sadik se construye, o sea, es algo que se logra, es un trabajo de toda la vida y llega a un punto en que tal vez llegan a ser sadikim. El Tania explica que cualquier persona puede llegar a un nivel de sadik, mientras trabaja con sus cualidades. Pero hay otras personas, o sea, el Tania explica es que hay un punto donde Hashem mismo asiste a la persona para incluso ir a puntos más allá de lo que incluso podía originalmente la persona. Pero sí se puede llegar, según el Tania, a un punto en donde uno sí se controle de manera correcta en sus pensamientos por la realización. O sea, donde llega a ser un justo, de pronto no al nivel de un sadik como tal, porque hay diferencias a nivel interno, pero sí se puede trabajar. Entonces, vemos un rabino que le pedía a Hashem, le ayuda a controlar la ira, y después escribió sobre la Lashon Hara también, y después le pasó algo como esto y supo actuar. O sea, él construyó esa cualidad, él se entrenó como quien va al gimnasio para poder reaccionar a situaciones así. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar? A entrenarnos. Y como decía, también el tema de un consejo, también es el tema muy importante, el tema del autoconocimiento, de tomar decisiones y de saber que todo es un proceso, pero cada día tiene uno que tener la disciplina de seguir ese proceso. Y ese tema del conocimiento o la situación en que nos enfrentamos a veces, los dilemas que tenemos a veces, ahí entra otro concepto que lo vamos a ampliar la próxima clase, y el tema de saber conversar. Dice, si sabemos conversar, también nos alejamos del Lashon Hara. Eso también lo vamos a hablar en la próxima clase. Hemos hablado de la humildad, hoy del enojo, después vamos a hablar sobre el saber conversar. Y sobre esto también hay libros que tal vez pueden ser buenos. El arte de conversar, pueden buscarlo en Amazon. Entonces también de eso se enseña. ¿Viste? Hay libros para controlar el enojo, hay libros para saber conversar, hay libros para muchas cosas. Entonces, como decía, puede haber información muy buena, pero también hay que tomar decisiones y empezar a trabajar todos los días un poquito en cada cosa hasta que se va trabajando. Hay una historia aquí, con esta termino, del Rebbe, dice, habla con vos mismo. Dice, había una persona, para resumir la primera parte, que no era un Hasid de Chabad, era un psicólogo, pero de vez en cuando conocía al Rebbe, había estado en un Fabrengen, que son reuniones hasídicas que hacemos en Chabad, y el hombre conocía un poco al Rebbe, ¿ya? Luego tuvo, digamos, tuvo una crisis
una crisis existencial. El hombre dijo, en sus 30 años, por lo que supongo que era demasiado joven para una crisis de mediana edad, o quizás llegue a la mediana edad antes que mucha gente, pero alrededor de esa época estaba preocupado por varias preguntas existenciales o preguntas apremiantes. ¿Debería seguir estudiando doctorado o debería continuar en la psicología? Y si era esto último, o sea, la psicología, ¿cómo debería seguir mi carrera? ¿Debería pasarme a la psicoterapia privada o aceptar una oferta de unas organizaciones locales en servicios sociales en el área? Tampoco estaba seguro de qué era mejor para mis hijos en términos de opciones educacionales en Silver Spring, que supongo que es el lugar donde estaba. Además de todos estos dilemas, como todos supondrán, tenía mis propias preguntas de fe y confianza en Dios, como también algunas preguntas filosóficas. Estaba en un estado de incertidumbre. Todas estas preguntas me tenían deprimido y no estaba seguro de qué hacer y a dónde ir. ¿Ya? Es lo que estamos hablando. No enfocarse en el problema, sino en la solución. Pero él estaba en un problema y no sabía qué hacer, no sabía cuál era la solución. No sabía cómo proceder. Hablé con varios amigos cercanos y uno de ellos, o sea, un Hasid de Chabad, le sugirió que visitara al Rebbe. Y así fue. En febrero de 1971 llamé al Rebbe, lo llamó por teléfono. El secretario del Rebbe contestó el teléfono en inglés con un simple hola, ¿quién es? Mientras estaba hablando con el secretario, al fondo reconocí su voz de los fabrengues a los que había asistido. Y era, o sea, el Rebbe reconoció la voz del Rebbe que le preguntaba en Yiddish, ¿quién está llamando? Y él le contestó en Yiddish. El hombre escuchó que el Rebbe hablaba en Yiddish y el hombre del teléfono, este que estaba llamando, contestó en Yiddish y le dijo, un judío de Maryland, en Yiddish. Le dije al secretario que tenía muchas preguntas que me gustaría, él no dijo el nombre, dijo un judío de Maryland. Muchas preguntas que me gustaría conversar con el Rebbe, preguntas sobre qué dirección debería tomar en mi vida, preguntas sobre mi carrera y preguntas de fe. Expliqué que estaba en una etapa muy incierta de mi vida y no sabía a dónde dirigirme. Hablé en inglés y mientras hablaba el secretario del Rebbe iba repitiendo y parafraseando mis palabras en Yiddish. Me imagino que hacía esto para que el Rebbe escuchara. Y entonces escuché a Rebbe decir desde el fondo en Yiddish, dijo, hay un judío, dile que hay un judío que vive en Maryland con el que pueda hablar y su nombre es Wayne Rep, dijo el Rebbe. Y el secretario me preguntó, ¿escuchó al Rebbe? ¿Escuchó lo que dijo el Rebbe? Yo no podía creer lo que había escuchado. Estaba seguro de que no le había dado mi nombre al secretario, pero el Rebbe recién había dicho mi nombre. Estaba sorprendido y quería escucharlo de nuevo, por lo que cuando el secretario me preguntó si había escuchado, le dije que no. Y el secretario me repitió las palabras de Rebbe y le dijo, en Yiddish, hay un judío que vive en Maryland y su nombre es Weinreb. Así que respondió, pero mi nombre es Weinreb. Entonces escuchar a Rebbe decir en Yiddish, sí, si ese es el caso, entonces debe saber que a veces uno debe hablar consigo mismo. El secretario también parecía estar impactado por lo que estaba sucediendo. Se detuvo y yo podía escuchar su respiración. Entonces me dijo, el Rebbe dijo que es mejor, que a veces es mejor hablar con usted mismo. Su nombre es Weinreb. Sí, mi nombre es Weinreb, pero quizás el Rebbe se refiere a otro Weinreb. Dice, no, el Rebbe dijo, habla con Weinreb y explicó que usted debe hablar con usted mismo. Le agradecí mucho y eso terminó la llamada. Creo haber entendido que el Rebbe estaba intentando decirme, si pudiera poner palabras en su boca, estaba diciendo, estás buscando respuestas fuera de ti. No eres más un niño, eres un hombre. Tienes 30 años, eres un padre, eres un maestro de Torah, debes tener más confianza en ti mismo. Es tiempo de crecer y escucharte a ti mismo. No seas tan dependiente de otros, confía en ti mismo. Ese es el ideal que debe llegar cada uno de ustedes y cada persona. O sea, si están estudiando, precisamente es para prepararse, para poder afrontar las cosas. No es solamente, a pesar de que los rabinos estamos ahí para orientar, no es simplemente para que pasa cualquier cosa, llamo al rabino. Ya, discutí con mi esposo, voy a llamar al rabino, ¿qué me dice? No, eso no es lo que espera Rebbe de sus hasidines, de sus alumnos. Y yo creo que no es lo que espera un padre de sus hijos, yo creo que no es lo que espera un maestro de sus alumnos. No espera uno espera que empiecen a actuar como adultos, dice Rebbe. En este tema, hablando de adultos, no necesariamente es por la edad, sino adultos en Torah. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos, por eso vamos a saber cómo poder actuar ante una situación, si es en el caso que estamos hablando del enojo. Y por eso a veces dice Rebbe, es bueno conversar con uno mismo, porque nadie más que uno puede entender cuáles son las luchas. Desde ese momento me volví mucho más decisivo, dice. Pienso que hasta ese entonces tenía una tendencia de ser muy ambivalente, no era un tomador de riesgo y procrastinaba cuando tenía que tomar mis decisiones. Pero en este momento me volví más decisivo.
El Rebe podría haber tomado el teléfono y decirme qué hacer, pero no necesariamente hubiese escuchado lo que me dijera o no lo hubiese aceptado de la misma forma en que acepté esto. Volvemos al punto. Imaginemos que escuchamos esta clase, escuchamos otras clases de otros rabinos, leemos libros y libros y libros, pero volvemos al punto. Si no tomas tu decisión por ti mismo, o sea, entonces no hay avance. El hombre dice aquí, incluso si el Rebe me hubiera hecho lo que tenía que hacer, tal vez no lo hubiera hecho. Ya. Tenía yo que hacer, yo mismo tomar decisiones. Por eso el Rebe le dice, dile que hay un judío que se llama Balaam, o sea, habla contigo mismo, le está diciendo el Rebe. Que Rebe entendiera eso, pienso que era parte de su sabiduría. Unos pocos meses después de esa llamada que me cambió la vida, se presentó una oportunidad de expresar mi gratitud a Rebe. Había ido a visitar a Rebe, a mis suegros y visité a Rebe. Y el Rebe estaba bendiciendo a unas personas en una pequeña audiencia privada. Fui hacia él y le dije, mi nombre es Ben Reb y soy de Maryland. Y él me dio una amplia sonrisa de reconocimiento. O sea, el Rebe se alegró de verla ahí. Y vi a Rebe muchas veces, dice, y vi muchas fotos de él, pero esa sonrisa en particular significó mucho para mí. Y dejé el lugar donde estaba y eventualmente hice un cambio de carrera de ser un psicólogo de tiempo completo a convertirme en rabino de una sinagoga. Y durante muchos años fui el rabino de Shomrei Muná, que es una Hasidut, una congregación maravillosa de Baltimore. Tiempo después me ofrecieron tomar el cargo de vicepresidencia, etcétera, etcétera. Y ahí continúa con unos cambios que hizo en su vida, al final, bueno, de cargos que le ofrecieron como rabino. Y dice aquí, desde 1971 hubieron momentos en los que enfrenté muchas preguntas difíciles en la vida. Y antes de buscar el consejo de cualquier otro, escuchaba mi voz interior. Apartaba tiempo para primero estudiar algunas de las enseñanzas del Rebbe, como Likutei Sijot, para conectarme de nuevo y luego seguir el consejo que me dio, hablar conmigo mismo. Y he exhortado a otras personas a que hagan lo mismo. Antes de ir a preguntarle esto o aquello a otra persona, primero habla contigo mismo y escucha qué es lo que tienes que decir sobre eso. A veces tu propio consejo es el mejor consejo. Y ahí termina la historia y tenemos mucho que reflexionar de lo que estuvimos leyendo estas historias. Y no dejemos que de pronto el entusiasmo o estas palabras que se dieron aquí ya mañana no estén, ¿no? Pongámonos tareas para trabajar en cosas personales y a nivel de las cualidades. Y a veces en el tema de lo que vamos a hablar en la próxima clase, de saber conversar, también hay que saber conversar con uno mismo para avanzar y seguir mejorando y siendo mejor. Cuando se haga todo este conjunto de cosas, no solamente se va a solucionar el tema de la Lashon Hara, sino también otras cualidades también. Y ese es el objetivo. Ok, chicos, vamos a dejar allí. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta breve. Adelante. Tu clase está muy chévere, papi. Gracias, mi amor. Ahí está mi hijita escuchando también la clase. Buena clase. Sí, bueno, chicos, entonces vamos a dejar allí. Bezrat Hashem, que saquemos el tiempo no solamente para leer, porque sé que leen y estudian mucho, Baruch Hashem, si no estuvieran acá, pero para empezar a llevar eso a la práctica y empezar a ponernos tareas diarias, incluso tareas por minutos o lo que sea, pero empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer. Todos estamos en ese esfuerzo, todos. Bezrat Hashem, que tengan una bonita noche y una bonita semana. Chao, papá, ahora te llamo. Chao, chao, mi amor, chao. Gracias, Rabino. Buenas noches. Chao, que pasen buenas noches. Chao. Gracias, Rabino. Chao.